Prevenido, Carlos. Vamos al aire en 5, 3, 2. Amigos nuestros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a esta cita que tenemos los jueves a las 9 de la noche, a este podcast, Mis Fabulosos 50. Yo creo que no necesito, después de casi 26, 27, tenemos 27 programas al aire, Pepe. Es el 26. El 26, muy bien. Pero tal vez algunos es la primera vez, porque hoy tenemos, ahora sí, que la frase está muy trillada, pero es la verdad. Tenemos invitados de lujo, pero algunos de ustedes a lo mejor es la primera vez que nos ven. Y entonces estos fabulosos 50 se refieren no a que haya cumplido yo 50 años, brincos diera y saltos pegara. No, han sido 50 años en medios de comunicación y el querido Pepe Torre me ha hecho el favor de poner toda la plataforma y los gráficos y todo esto. Y la idea es platicar con esa gente de la que he aprendido tanto, porque en esos 50 años yo he conocido gente maravillosa, gente como la que hoy tenemos en nuestro podcast. Mi querido Javier Orendain de Obeso, y en unos segundos más, tu querido padre, Javier Orendain Martínez Gallardo. Javier, bienvenido. Carlos, muy buenas noches. En primer lugar, felicitarte por estos fabulosos 50 años. Pepe, un privilegio y sobre todo con las amigas y amigos que nos acompañan hoy y quienes podrán disfrutar de este programa también después, una vez que quede arriba en la plataforma. Gracias de corazón por la oportunidad y qué padre vivir esta experiencia juntos. Muy buenas noches a todas y todos. Te voy a decir una cosa, La verdad es que desde que lanzamos el preventivo, yo me fijé que estuviste tú agradeciendo a la gente que se dirigía pues específicamente a ti, pero tuvimos una buena cantidad de comentarios y una buena cantidad de muy buenas opiniones de lo que tú y tu padre se han labrado a pulso, que es un gran cariño de la gente. Ustedes han pasado por Cámara de Comercio y ahorita que llegue tu papá, ahorita estábamos hablando con él. Lo que pasa es que él venía de Colima y resulta que ya saben ustedes que hay accidentes cada rato en la autopista en Colima Manzanillo porque los señores choferes se equivocan mucho y entonces hubo un accidente y regresaron. Pero ya casi llega don Javier. Y bueno, estábamos platicando justamente de qué papel tan importante realizaron ustedes en dos etapas tan distintas. Así que, ¿qué te parece si en lo que llega tu papá empezamos con eso? A ver, déjame decirte una cosa, Javier. Tengo más de 40 años en el mundo empresarial. He conocido presidentes de todos. He visto gente verdaderamente extraordinaria como ustedes y también he visto uno que otro perruchón y así sé que son, ¿no? Ya sabes tú, después de 3 años en Cámara de Comercio, ya no te platica uno nada, ¿no? Ok, pero lo que hicieron tu padre y tú en la forma personal es algo que muy pocos presidentes de organismos empresariales han logrado. Gracias, Carlos. Yo te diría que es un trabajo en equipo, es un trabajo familiar, porque es uno el que da el rostro, pero yo te diría, sin duda en el ADN, mis bisabuelos, mis abuelos, tanto don Fernando de Obeso como don Javier Orendain, que participaron mucho en la Cámara o fueron comerciantes. En realidad mi ADN comerciante viene por mi apellido materno y bueno, cuando mi padre fue presidente, recordarás tú el comité de damas, así que fue una labor maravillosa poder ver a mi papá y a mi mamá. Yo te diría que ese ejemplo de los dos para mí fue muy valioso y junto con el de Fray Antonio Alcalde en esta etapa que me tocó vivir, porque, digamos, mi padre atendía los temas económicos, políticos, que sin duda la Cámara pues es un ente político, social y económico, y a mi madre le tocaba el voluntariado, donde pues estaban estos niñas y niños del Fideicomiso 22 de abril, que ahora, a raíz de esa experiencia, me tocó el honor de poderlo reconvertir a un fideicomiso que tiene becados a hijas y hijos de policías que han muerto en el deber. Entonces, sí, pues, sin duda, contentos, agradecidos
con los consejos que nos han acompañado, con los funcionarios de Cámara que nos han acompañado y gente muy querida que es parte de la historia de la Cámara como tú. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. En verdad te lo agradezco. A ver, vámonos, organizando de tal manera en que nos digas, tu papá, ¿en qué años, en qué periodo le tocó? Y el tuyo, bueno, pues lo acabas de entregar. ¿Tu papá en cuándo estuvo? Mira, don Javier y doña Rosario fueron equipo 1997-1998, quienes recordamos esa época, aunque hayamos estado chicos, una época llena de inseguridad, el secuestro de don René Rivial, de Vicente Fernández, en fin, de algunas otras personas, una época interesante en términos de crecimiento económico, veníamos de la crisis de 94-95, pero todavía se veían los efectos de la crisis y sin duda el tema de inseguridad. Entonces fue también una época de muchísimos retos. El Encuentro del Mariachi apenas tenía 3 ediciones, les tocó organizar la 4ª y la 5ª, el primer Festival del Rebozo y hasta la fecha el único que se pudo hacer en el Teatro Degollado, dignificando a nuestra mujer. Desde entonces la Cámara, preocupada por los temas de dignificar a nuestras y empoderar a nuestras mujeres. Y bueno, sin duda, una época que yo recuerdo con mucha gratitud. Vivimos momentos duros también como familia a raíz de esa experiencia. Y bueno, 21 años después, la verdad, sin haber estado en un plan familiar, llega este honor de haber podido estar yo ahí. Ahorita me platicas, o nos platicas más bien, cómo fue que llegó tu candidatura a la presidencia, pero fíjate que ahorita me hiciste recordar de un detalle. Cuando secuestraron a don René Rivial, yo estaba en presidencia, estábamos platicando, si mal no recuerdo, era Horacio González Pardo era el presidente de Cámara, y le entró una llamada y se puso pálido, pero así, en una transformación. Le digo, ¿qué pasó, Horacio? Cuelga el teléfono y dice, secuestraron a don René. Uy, mira, me acuerdo, y esto me pongo chinito. Fue un impacto no solamente en Cámara, sino en la sociedad, porque don René es el mismo caso de ustedes. La gente lo quiere muchísimo a don René Rivial. Sí, si quieres, complementando la historia para nuestras amigas y amigos que nos ven, justo estaba sucediendo el Encuentro del Mariachi número 4. El presidente era mi padre y estaban esperando la visita del presidente Zedillo, que venía a Guadalajara, el gobernador Alberto Cárdenas. Y después de unas horas, don Horacio también estaba participando porque traía la participación en el Encuentro del Mariachi. El equipo del gobernador Cárdenas pues se entera de la situación. El presidente en turno de la Cámara, mi padre, con ese gran valor y educación que lo caracteriza, entera al gobernador. Y bueno, viendo el cariño que había don René, se enteró de propia voz de mi padre, el presidente de la República, que mandó un equipo especial para ayudar pues, a este feliz desenlace que todos sabemos de que hoy podemos todavía tener al querido don René entre nosotros. Fíjate que es una buena idea. Voy a invitarlo también para platicar con él, porque bueno, pues él fue el fundador de lo que es el Encuentro del Mariachi, que es uno de los eventos más importantes que ha realizado la Cámara en los últimos años. Vaya, han hecho muchos, pero van entrando y van saliendo. Ahorita que llegue tu papá, nos vamos a acordar de cosas, de toda la gran labor que ha hecho Cámara de Comercio a lo largo de estos años. ¿Sabes a mí quién me invitó a empezar a colaborar con Cámara de Comercio? Don Enrique Varela. Sin duda. En Chapultepec. Wow. Fíjate, Charlie, que tengo la fortuna de ser el poseedor de unas cintas, las últimas y quizás las únicas entrevistas recientes de don Enrique antes de que falleciera. Tenemos más de 25 horas de grabaciones de unas charlas maravillosas con don Enrique. Sí. Ya terminaron de transcribirlas y bueno, ahí da para escribir un montón de libros sobre historia inédita de Guadalajara,
pues que se construye día a día entre los hombres y mujeres que conformamos esta magnífica ciudad, ¿no? Pero además, fíjate que la Cámara de Comercio en aquella época tenía un gran peso porque, bueno, todavía no se desarrollaban tanto de los organismos empresariales como están ahora. Ahora ya hay 5 cúpulas importantes, ¿no? Que es Coparmex, que es SJ, que es por supuesto Canaco, que es ¿cómo se llama de exportación, hombre? El COMSE. El COMSE, y bueno, pero probablemente en aquella época el liderazgo de Cámara de Comercio era tal que, por ejemplo, Cámara de Comercio fundó aquel Consejo de Colaboración Municipal que hizo tanto por Guadalajara y que no sé qué presidente municipal, ni me quiero acordar ya, llegó y lo echó para afuera, pero no sabía lo que hacía el señor, ¿eh? Ya no me quiero ni acordar ni de quién fue la idea. A nosotros no se nos olvida y lo recordamos muy bien. Afortunadamente el Consejo de Colaboración ahí está. El entonces presidente municipal Alfaro, entendiendo y conociendo un poquito de historia y del peso de la Cámara de Comercio, digamos que lo rescata, lo reforma, y hoy por hoy la Cámara de Comercio sigue participando en ese Consejo de Colaboración maravilloso, con una gran fortuna y un gran legado para Guadalajara. Sigue siendo un semillero de buenos liderazgos y de participación social a través de una virtud maravillosa que nos distingue a los tapatíos, que es la participación y la colaboración. Y otra semillita muy importante que puso la Cámara de Comercio fue la Oficina de Visitantes y Convenciones. Sin duda, y hoy, Carlos, el papel que ha jugado la oficina con su presidente Carlos Goldstein, su director Gustavo Stauffer, la verdad es que la promoción y el posicionamiento de Guadalajara como una ciudad cosmopolita a nivel de muchas en el mundo, se lo debemos a la Oficina de Visitantes y Convenciones. Y bueno, son estas semillas de virtud, estas semillas de valor que, como bien dices, la Cámara de Comercio ha dejado. Estamos a unos días de cumplir 133 años. Imagínate, se lograron sobrevivir las 2 guerras mundiales, la revolución, la guerra cristera, las grandes tragedias económicas que nos ha tocado vivir, las grandes tragedias naturales o de inseguridad. Y bueno, recientemente el COVID, donde no tengo la menor duda que la Cámara de Comercio refrendó y dejó patente que es un baluarte de esta sociedad jalisciense y tapatía. A ver, acabas de tocar un tema sensacional. Te lo dije en privado y ahora te lo digo en público. Yo creo que muy pocos presidentes de algún organismo empresarial tuvo que enfrentar, por supuesto, tú y la generación de organismos cupulares que estuvieron durante la pandemia. Pero a ustedes les tocó una de las épocas probablemente más difíciles de gestión porque el empresariado tenía que participar de una manera muy fuerte, tenía que entrar a colaborar, a que el gobierno sintiera eso, y yo creo que esa es una buena medida en la que Jalisco hizo la diferencia. En Jalisco se hicieron las cosas de otra manera porque el gobierno y otras entidades de la sociedad se reunieron y pudimos sacar adelante la pandemia sin tanto sobresalto como en otros lados, Javier. Sin duda, Carlos. A ver, hay que reconocerle primero a todos los actores que participaron ahí, hay que reconocerlo con mucha claridad, con sus luces y sombras, la apertura del gobernador Alfaro, porque vimos otros gobernadores en otros estados que lo que hicieron fue encerrarse en sus búnkers, en su burbuja llena de escoltas y apoyos y secretarios y secretarias, y se encerraron y desde ahí atendieron la pandemia. Y bueno, acá la mesocracia, como quizás inclusive algunos que escriben la pudieron mencionar, fue un mecanismo que permitió que todos los liderazgos tuviéramos información, en primer lugar, de primera mano, oportuna y objetiva para poderla bajar en nuestros respectivos grupos. Segundo, que pudiéramos tener la película completa y la realidad de lo que se alcanzaba a ver para tomar decisiones. Y tercero, pues creo que fue un ejercicio de gobernanza
insisto, aunque se llegó a hablar de exceso de mesas o de la mesocracia, yo sí creo que fue un factor fundamental para que hoy, por supuesto, sigamos dolientes por quienes perdimos en la pandemia, pero sobre todo que podamos estar muy orgullosos de todas las vidas salvadas que quizás nunca las vamos a poder medir ni comprobar, pero que si simplemente vemos otras estadísticas de otros estados, sin duda ahí están. Yo me siento, insisto, la verdad, muy orgulloso de todas las vidas económicas y las vidas físicas que se pudieron prevenir de contagiar a raíz de este esfuerzo en el que participamos, de la campaña de cubrebocas, que de alguna forma también sigue distinguiendo a Jalisco. Los índices que hoy vemos en mucha medida se deben a que los jaliscienses usamos el tapabocas en mayor y mejor cantidad que otros estados del país. Y bueno, hoy, aunque seguimos teniendo día con día personas que se contagian o mueren, los índices son bajos y sin duda el cubrebocas tiene mucho que ver. A ver, la pregunta es obligada. ¿Cuál fue para ti? No sé si incluyamos o no incluyamos la pandemia, pero ¿cuál fue el momento para ti más difícil de tu presidencia? Mira, sin duda la pandemia, pues ahí está, ¿no? Prácticamente un poco más de un año y pocos días de pandemia. Yo te diría que hubo un momento donde los equilibrios estaban a punto de romperse. Algunos de quienes nos puedan estar viendo recordarán unas palabras que yo expresé en el contexto de la mesa de reactivación de forma privada, que después se hizo público, que fue una arenga a la unidad, una arenga al patriotismo, una arenga al deber ser jalisciense, evocando lo que la Minerva nos recuerda todos los días, que esta ciudad es custodiada por justicia, fortaleza y sabiduría. Uh-huh. En la evocación yo te diría que ese fue un momento complicado porque en el contexto había elementos que podían augurar que iba a haber una ruptura. Y bueno, lo que se vino después fueron momentos pues agridulces, complicados, por todas las repercusiones que eso tuvo, pero al final lo valioso fue que todas y todos los allí presentes tuvieron la altura de miras para conservarse en la unidad, que la mesa siguiera en actividad. Esa parte fue. La otra fue el día de Cámara de Comercio. No tuvimos ningún contagio de la gente al interior. La Cámara de Comercio, a que disminuyó sus operaciones, nunca cerró, estuvo abierta. Inclusive recordarás, pusimos una pantalla con luces, con mensajes de fortaleza, como si estuviéramos en zona de guerra, como en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, un día muy triste fue cuando me avisaron que una colaboradora que estaba en su casa por tener diabetes parece que cometió una falla, una omisión, se contagió de COVID y murió. Sin duda ese día fue complicado, ¿no? El día que pierdes a alguien de tu equipo fue complicado. Sí, porque además, saludos a Javier Orendain, un gusto verlo en el programa. Edgar Martínez, mira, mi querido Edgar Martínez. Edgar, qué gusto, gracias. Y miren quién va llegando aquí, y el otro, don Javier Orendain, que dicen que a veces es mi hermano mayor, a veces dicen que soy su hermano chico, pero es mi jefe. En todos los sentidos de la palabra. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Espérame que me dio un trancazo. Oye, pues bien, llegando de Colima, fíjate que cuando llegamos a la caseta de salida, la de Colima, antes del aeropuerto de Cuauhtémoc, no nos dejaron pasar, que hubo un accidente y nos teníamos que regresar por la carretera libre, que hacía yo más de 20 años o no sé cuánto que no la tomaba. Horrible. Sí, la bajada esa de Atenquique. Fue atravesar Atenquique con el olor a celulosa, toda esa cosa. Pero bueno, ya estamos aquí. Con este Yo me acuerdo mucho de esa carretera porque cuando mis hijas estaban chicas, ellas les gustaba mucho ir a Maeva. Entonces, pues en aquellos años no había autopista. Entonces, para hacérselas más suavecitas,
nos íbamos a las 5 de la mañana, les poníamos en la camioneta una colchoneta y unas almohadas, y así dormidas. Y la parada obligada era en Magdalena, que nos parábamos a desayunar. Y luego ya de ahí a Manzanillo eran como 3 horas y media. Entonces, llegábamos más o menos a buena hora para que se metieran a las albercas. Gracias por el esfuerzo, querido Javier. Una disculpa, pero aquí sí fue causa mayor. Fíjate que estábamos platicando que, bueno, primero, no sé si tú te diste cuenta o si Javier te lo comentó, desde que anunciamos el podcast, el programa que iba a ser con los dos, tuvimos una cantidad de likes y una cantidad de comentarios que no se habían generado antes, y eso habla muy bien de cómo los quiere la gente, Javier. Pues hombre, lo agradezco muchísimo. Y gracias pues porque tú permites que nos enteremos de esto, que pues la verdad es muy satisfactorio. Muchas gracias. No, ni me digas. Estábamos, para irte actualizando, estábamos en los momentos difíciles. Le digo a tu hijo que pocos presidentes bueno, pues en estos tiempos han de haber pasado momentos tan difíciles como él en Canaco, como Daniel en el CCIJ y después Masayi también en el CCIJ, en fin, ¿no? En los organismos cupulares. Sí. Y él nos decía que el momento más difícil, bueno, los momentos más difíciles fueron los de la pandemia. Y también una parte en donde una de las compañeras de cámara desafortunadamente murió. Y extrapolando un poquito, porque hace ratito me acordaba, yo estaba ahí muy hecho bolas ya pasan los años, no sé si a ti te pase, Javier Grande, porque a Javier Chico todavía no, pero a mí en lo personal ya me pasa que se me cuatrapean muchas cosas. Yo me acordaba que estaba en la presidencia y estábamos platicando con Horacio González Pardo, y que nos cayó la noticia de que habían secuestrado a don René, y esa parte te tocó a ti como presidente. Sí, desgraciadamente vivimos ese suceso que en lo personal a mi familia y a mí nos dolió mucho. Queremos muchísimo a René y a Dios gracias, pues salió bien librado, y René, con esa fortaleza que tiene, seguro que hasta algo bueno le ha de haber hallado. A mí me da la impresión de que ahí en la soledad del secuestro, empezó a platicar con los secuestradores, y don René tiene una labia y es maravilloso para eso. Los ha de haber convencido. Ya, muchachos, ya déjenme salir, hombre, tengo muchas cosas que hacer. Yo sé que estuvo platicando mucho, largo y tendido, fue con Nuestra Señora, la Virgen del Rosario de Talpa. Sí. Ah, sí. Sí, también. No, René, hasta en esa circunstancia tan espantosa, nos dio muchos ejemplos, muchos. Y ahora, dime, aparte de ese momento, ¿qué otro momento difícil tuviste tú en tu gestión? Bueno, la realidad es que cuando estás haciendo lo que te gusta, simple y sencillamente ves retos y los vas viendo, pues los vas atacando, los vas resolviendo. Realmente complicaciones las que les tocaron aquí a Javier. Sí. No solamente la pandemia, las elecciones federales, la forma como la federación ha tratado al estado de Jalisco, los temas de empresas cerradas por las pandemias. Pues, lo mío fue, como dirían los americanos, un día de campo. Pues sí, realmente, vaya, en las presidencias se depende mucho de la cuestión política del momento. Sí, claro. Ustedes como presidentes de un organismo empresarial tienen que defender, por supuesto, a sus agremiados, pero también el gobierno se apoya mucho en las cúpulas empresariales para ir sacando los temas álgidos. Por ejemplo, ese de la pérdida de trabajos, que, bueno, ¿cuántas empresas
corrieron a mucha gente, despidieron a mucha gente, y cuántas otras empresas tuvieron que ponerlas al 50% de los sueldos. Sin duda, Charlie. Y ahí hay que resaltar esa labor de unidad de la que hablábamos hace rato. Y yo les diría a quienes nos ven y a quienes nos verán después cuando esto quede arriba en la nube, digamos, en el Facebook, la labor de los sindicatos, la labor de los líderes gremiales que tenemos hoy en Jalisco, sin duda muy importante, la unidad que tienen entre ellos, con una mentalidad diferente, realmente de ver por el trabajador, pero también ver por la empresa. Y bueno, yo de veras celebro que la pandemia nos haya tomado con esos liderazgos gremiales, políticos y sindicales que permitieron eso, ¿no? Qué difícil tener que pedirles por primera vez a quienes nos toca servir para que abran su cortina de mejor manera y vendan, pedirles que la bajaran, ¿no? Sin duda, la labor del sector productivo ahí está, y yo celebro y agradezco de todo corazón a los líderes sindicales de Jalisco por su apoyo y a las empresas que vivieron pues estos momentos y siguen viviendo algunas estos momentos tan duros, ¿no? Sí, no, terribles. Ahora, déjenme decirles una cosa, porque creo que eso es algo a lo que los dos se enfrentaron, porque es una constante en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio de alguna manera vive de las cuotas de los agremiados, y cuando llegan en un momento dado a ofrecerles algún negocio, algún comercio que se afilien a la Cámara, la primera pregunta es, bueno, ¿y yo qué voy a recibir a cambio? Y yo creo que en estas temporadas, Javier, los dos Javieres, me gustaría escuchar sus opiniones. Hoy más que nunca se dieron cuenta los afiliados a la Cámara que había gente muy preocupada porque todas las cortinas permanecieran abiertas. Sin duda, mira, don Javier no lo dice, pero a él le tocó, yo creo, yo como hijo así lo vi, una cosa súper complicada que fue la entrada en vigor de la no obligatoriedad de las cuotas. Es decir, un ejercicio del gobierno federal apoyado por algunos sectores empresariales ajenos a Jalisco que querían fortalecer la labor gremial y quitan la obligación de pertenecer. En ese momento creo yo, a ver ahorita qué comenta, fue realmente un momento complicado, pero además abrió la puerta a que la Cámara creara cosas nuevas y se apoyara en cosas nuevas, ¿no? Pero sí, yo estoy convencido que hoy más que nunca quedó claro que pertenecer a un organismo empresarial vale mucho la pena. Y también la sociedad. En estos días, yo creo que los dos hemos vivido experiencias increíbles donde la gente te dice, oye, gracias, perdón, yo no estoy afiliado a la Cámara, pero gracias porque pues por lo que hicieron pude abrir mi cortina y ¿sabes qué? Ya me afilié. Pues sí, hombre, es que la verdad de las cosas, si alguien quiere estar al tanto de lo que pasa en el sector comercio, de lo que pasa en términos generales en los sectores empresariales, tiene que estar afiliado a su sector. ¿Quién era, Javier, quién era el secretario? Sería de Industria y Comercio en aquellas épocas, ¿no? A mí me tocó Herminio Blanco. ¿Y Herminio fue el que se aventó el paso de la muerte? Mira, te he de comentar algo. Bueno, son dos cositas que finalmente concluyen en lo mismo. Hubo por parte de algunos organismos empresariales de fuera del Estado presión al gobierno federal para que quitara la obligatoriedad de las cámaras. Esa fue la realidad. Vamos diciendo que ese resultado fue producto de un ahora llamado fuego amigo. Bueno, yo en lo personal creo que el haber quitado la obligatoriedad, en lo personal yo estoy de acuerdo y creo que fue algo bueno. Yo no estoy de acuerdo en que las cosas se hagan a fuerzas. Y además el que por el hecho de estar trabajando en un lugar te tuvieras que afiliar a alguna organización empresarial, pues hacía que las organizaciones empresariales, muchas de ellas, la realidad no la Cámara de Comercio de Guadalajara, pues nadaran de muertito. Les caían solitos los marchantes. Y si no les caían, hasta los podían multar. Entonces a mí me parece que fue
lo que se hizo con mala intención por parte de algún organismo, porque fue mala intención, creo que al final del día fue valioso. Yo creo que no hay nada mejor que hacer las cosas bien para el que va a ofrecer un servicio, como es en este caso los servicios que ofrece la Cámara de Comercio. La realidad es que muchos de los servicios que ofrecemos van dirigidos a cuestiones intangibles, por ejemplo, la representatividad. El representar un sector, pues muchas veces los miembros del sector no se dan cuenta de la importancia que tiene esa función de representar, aunque ahora, de lo que estaba hablando Javier, pues evidentemente hubo mucha gente que vio que la representación de la Cámara nos favorecía o por lo menos detenía ciertas acciones que en un momento dado los iban a lesionar. Sí, sí fue un momento de destanteo, pero yo creo que fue un mejor momento porque nos hizo caer en cuenta de que teníamos que hacer cosas a favor del sector. Finalmente representamos un gremio. Y, por ejemplo, el representar ese gremio implicaba defender al gremio. Te voy a dar un ejemplo, digo, son de esas cosas que suceden, pero, por ejemplo, a mí me llegó a tocar que se intentó hacer unas especies de expos que se llamaban Hecho en Jalisco. Sí. En donde iba directamente del industrial al comprador. Y yo decía, bueno, ¿y dónde quedamos los comerciantes? Entonces tuvimos que tener también ahí algunos lances interesantes con el sector industrial. Y todas esas cuestiones que implican representar a un sector, implican representar un gremio, cuando la gente las empieza a ver, nosotros nos dimos cuenta que la función de la Cámara, en el momento que a mí me tocó, eran 4 funciones principales. Javier encontró más. Pero para mí era unir al sector, formar, dar formación, capacitación, representar, que esa es valiosísima, y servir, dar servicios. Y procuramos dar el mayor número de servicios que se pudo. Ahora, fíjate, una cosa excepcional de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara es que, a diferencia de pues, prácticamente todas las cámaras que conozco, al menos yo es la única que veo metida a favor de toda la sociedad. Nada de lo que suceda en Guadalajara le es ajeno a la Cámara de Comercio. Y de hecho, te voy a decir una cosa. Yo hubo un tiempo, perdón que hable en primera persona, pero también ahora sí que es atestiguando lo que acabas de decir. Unas cápsulas en el radio, habían hecho ustedes un convenio con las estaciones, con todas las estaciones de radio, y eran unas cápsulas que se llamaban La Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara Opina. Y entonces ahí ya yo grababa pues el texto que, no sé, en aquella época creo que Marcos Arana era el que porque Marcos fue director de la Cámara, hay que fue director, claro, sí. ¿no? Y eran problemas desde, a ver, ¿qué te diré? Un problema actual, una opinión actual. Las ciclovías, ¿no? Las ciclovías. A ver, ¿qué opinan los comerciantes de que pongan una ciclovía y que no se puedan estacionar los carros y que a mí, a lo mejor no soy tan moderno, a lo mejor no soy tan internacional, a lo mejor no, pero a mí las ciclovías son más las molestias que me da por ir manejando. Ahora, un día nada más me puse pues ahí ya saben ustedes, de abogado del diablo, y me puse a contar cuántas bicicletas pasaban por la ciclovía de Avenida Guadalupe en 15 minutos. Pasó una bicicleta pasó. Entonces, pero un tema como ese, en aquellos años lo abordaba la Cámara de Comercio. Claro. Sí, fíjate, por ejemplo, a mí me tocó, yo no era todavía presidente, era vicepresidente, pero yo era vicepresidente de Desarrollo Urbano, y me tocó cuando se hizo el paso a desnivel de la Minerva, el primer paso a desnivel, el que pasa debajo de la Minerva. Pues había muchos comerciantes ahí mortificados y pudimos influir a que se le hicieran ciertos cambios al proyecto para no fastidiar a los comerciantes. Entonces, en el momento en que la gente empieza a ver que la Cámara les da varias ventajas
la formación para el empresario y para su personal, los servicios, cuestiones fiscales con el seguro social, laborales, hasta servicios como relaciones con la Secretaría de Vialidad y sacar las licencias de manejar, no sé, hay muchas cosas. Sí. Y cuando empiezan a ver el tema de la representatividad, a mí, por ejemplo, ahorita me estoy acordando, me tocó cuando el Barzón invadió el centro histórico. Uh-huh. Yo tuve que ir a hablar ahí con su líder para pedirle que se saliera de las banquetas. Y si no, le dije, si no te sales, yo saco a mis comerciantes a las banquetas a ver quién gana tú. Y hasta eso se portó bien y se trepó a la plaza de armas con todo y bueyes y burros y quién sabe cuántas cosas traía. Sí. Y después fue diputado, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Se me va el nombre del señor, pero bueno. Pues sí, como que hemos tenido muchos de los políticos que nos merecemos. Pero fíjate que, ya te digo, la ventaja es que, no la ventaja, la maravilla de la Cámara de Comercio es esa, que está al servicio de la comunidad tapatía, y el servir a toda la comunidad no está reñido con servir al sector comercio, al contrario, al fortalecerse los dos, ambos ganan. Sí, claro. claro. Hay cosas que mucha gente no sabe, por ejemplo, la iniciativa para que Fray Antonio Alcalde llegue a los altares y se canonice salió de la Cámara de Comercio. Y se sigue empujando. Yes. Sí, y me parece una muy buena emoción, ¿eh? Buena emoción. Sí. A ver, déjame darle las gracias, Isabel Orendain, Edgar Martínez, José Antonio Vázquez Espejel, muchas gracias. Oigan, si ustedes quieren hacer algún comentario, en la parte en donde ustedes están viendo, abajo dice comentar, entonces ustedes ahí pueden poner cualquier comentario o saludo y aquí lo recibimos nosotros y se los vamos pasando a nuestros queridos invitados. Bueno, esa función social de Cámara de Comercio que se ha ido complicando, Javier, ¿cómo? Bueno, a Javier le voy a decir Javier y a ti, don Javier, te digo don Javier. ¿Qué te parece? Y así ya... Prefiero arquitecto o ingeniero. Como quieras. ¿Qué te gusta más, arquitecto o ingeniero? Arquitecto. Arquitecto. Yes. Y a ti te digo ingeniero. Me acuerdo que en un evento... Arquitecto y Javier. Javier. Ah, está bien. Me acuerdo que en un evento te dije licenciado, ¿verdad? Sí, y te dije, soy licenciado en ingeniería, sí. Así que estuvo perfecto. Siempre eres impecable, Charlie. Me sacaste del atolladero. Gabriel Camacho Agraz, era Maximiano Barbosa, ciertamente. Sí, cierto. Sí. Gracias, Gabriel. Gracias. Y que fíjate que fue un movimiento que en su momento yo sentí que tenía cierta legitimidad y al más puro estilo mexicano lo pervirtieron. Sí, poco a poquito se fue desvirtuando y se hicieron muy aguerridos, ¿no? Pues no es que tenían la legitimidad de defender las labores del campo, que por la devaluación y todo lo que había sucedido, pues los bancos se los estaban comiendo. O sea, había una cierta legitimidad y desgraciadamente pues luego la tomaron como bandera política, ¿no? Como que eso es lo que sucede cuando un ideal se convierte en ideología. Sí, muy cierto. A ver, nos quedan 40 minutos, nos quedan 20 minutos de programa. De alguna manera hemos hablado muy en términos generales de las dos gestiones. De la tuya, ingeniero, de la tuya, arquitecto, y nos queda perfectamente claro el papel de Cámara de Comercio, el liderazgo que necesitan los presidentes, toda esa influencia que en la sociedad de Jalisco, simplemente yo les diría el encuentro del mariachi, ya platicaremos del encuentro porque pues ese sí me lo sé al derecho y al revés, ¿no? Pero todo eso es parte, por ejemplo, el alumbrado de Navidad, ¿no? Que es una ciudad maravillosa. Yo me acuerdo que a mis hijas, ya en pijama, las subía al carro y las llevaba a dar una vuelta al centro, nada más para que vieran el alumbrado, ¿verdad? Una cosa muy bonita. Pero a ver, vamos a las actividades normales y actuales de los dos Javieres. Te dije un día, Javier, ya nada más te queda un año. Y me dice, sí, me urge irme al negocio.
Y ahora ya estás en el negocio. Estamos ya en el negocio, la verdad, contentísimo de regresar y bueno, la verdad, a mucho orgullo, pues somos la única empresa jalisciense que tiene en su roster de colaboradores a 2 expresidentes de la Cámara de Comercio. Sí. Es un hándicap maravilloso. Y bueno, sí, contento de haber regresado. Evidentemente regresas en otra óptica, con el deber de regresar lo que aprendiste, no nomás a tu empresa, sino seguir aportando a la comunidad desde ahí, desde otra óptica. Así que sí, ahí estoy. También estoy, pues, resarciendo a la familia del tiempo que me prestaron. Bien decías el tema del liderazgo personal, pero la verdad es que es un proyecto de equipo, no puede nadie, absolutamente nadie, salir de ahí bien si no es con un equipo y con una familia que te respalde y que a uno solamente le toca dar la cara temporalmente. Sí, pero esa temporalidad es súper intensa, ¿eh? Pues son 3 años sabáticos. Literal. Oye, así que si algún día pasó por mi mente de juventud, año sabático, ya se me quitó porque fueron 3. Sí, es pasión que se te borre. Sí. Y bueno, ustedes en la constructora se dedican a obra civil, se dedican a, no sé, sector inmobiliario. ¿Cuál es el fuerte de su negocio? Principalmente construcción industrial, comercial y turística. No somos vivienderos. Ok. Y entonces por eso andan para arriba y para abajo. Pues sí. Exacto, para arriba y para abajo, sirviendo a nuestros clientes y tratando de derramar valor a los lugares a los que llegamos. Porque además creo que esa es otra de las bondades, de Guadalajara. Guadalajara tiene muy buenos constructores, tiene Sí. gente muy capacitada. Y buenos arquitectos. Sí. Digo, yo más bien me considero constructor, pudiéramos decir. Sí, oye, porque hay un pique entre arquitectos e ingenieros y son llevaditos, ¿eh? Son llevaditos. Sí, cómo no. Perlita Párez. Arquitecto Javier, yo fui colaboradora cuando estuvo usted como presidente y jamás se me ha olvidado la nobleza y gran calidad humana. Recuerdo una gran anécdota, pedirme que grabara mi voz en su contestadora de presidencia. ¿Recuerda? Un Sí, verdadero honor y gusto verlos y qué privilegio haber sido colaboradora, parte de Cámara de Comercio. Y por supuesto que hoy en día nos continuaremos reuniendo los ex canacos. Muy bien, Perlita. Invítenos. Sí, hombre, porque yo sé, de hecho creo que inclusive tienen una página de Face, los excanacos, porque por ahí ha pasado gente muy valiosa. mucha. Sin duda, a ver, un pilar, además de estos 4 que dice don Javier, es sin duda el personal de la Cámara de Comercio. Es una gran familia. Ahí puedes ver en un crisol lo mejor que tiene Guadalajara, gente noble, gente buena, gente trabajadora. Y bueno, ya vimos el comentario de Perlita y así como ella hay un montón de mujeres y hombres, la verdad, maravillosos. Sí, sí que han trabajado duro. Bueno, oye, arquitecto, ¿sigue siendo cónsul de la India en Guadalajara, Sí, en Jalisco sí. en Jalisco? Fíjate que creo que es importante que lo sepa la gente. Eh, cónsules de carrera, tengo entendido que en este momento solamente hay 2, el de Estados Unidos y el de Canadá. Y todos los demás cónsules son cónsules honorarios, es decir, tienen que trabajar por la comunidad del país que representan, pero no ganan ni un quinto partido por la mitad, arquitecto. Sí, no. Pero fíjate que es muy satisfactorio porque, por ejemplo, en mi caso, y la verdad es que con el apoyo de mi familia, hemos conseguido que se vengan varias empresas de la India a establecerse aquí en nuestro país. Evidentemente yo he procurado que sea primero en el estado de Jalisco. Y por ejemplo, ahorita me acuerdo de una empresa que conseguí que se viniera, porque se iba a ir a un estado al noreste de la República. Conseguí que se viniera para acá. Y ahorita en este momento tienen más de 8,500 empleados, de los cuales un 8 o 9% han de ser indios, pero el resto pues son empleos muy bien remunerados a muchachas y muchachos técnicos.
¿Cuántas empresas indias o hindú? ¿Cuál es el término correcto? ¿Hindúes Indias. o indias? Hindú es en la religión. Hay un indio hindú, hay un indio católico, hay un indio budista. Hindú es la religión, los que profesan el hinduismo. Pero el gentilicio del país, pues son indios. Indios. Muy bien. ¿Cuántas empresas indias habrá en Jalisco? Yo nada más conozco Tata. TCS, sí. Tata Consulting Services. No, hay 6 o 7. Uh-huh. No, pues son bastantes. Sí, como no. Y además hay un par de empresas, unas alemanas y otras americanas, que están aquí en Guadalajara y que su director es de la India, es indio. Ahora, esa parte de ser cónsul y de estar presente. Mira, Noé Mora, un fuerte abrazo a mis queridos arquitecto don Javier y el ingeniero Javier. Les mando un gran abrazo. Noé, también te mandamos un fuerte abrazo. Yo tengo mucho tiempo sin ver a Noé. Tengo mucho tiempo. Creo que la última vez que te vi, Noé, fue en el concierto que hicimos en la sala Netzahualcóyotl, el primero, porque Cámara hizo dos bueno, como Compañía Nacional del Mariachi, ¿no? Que fueron con la FUNAM. Así que abrazo a Noé, espero que estés mucho mejor de salud, porque por ahí me llegó que estuviste delicadito, así que cuídese, mi Noeciño. Un abrazo lleno de cariño para Noé y de gratitud. Ese es de los ejemplos. ¿Cuántos años Noé estuvo al frente de comunicación? Todos. Sí. Y estuvo también su hermano, Moy. Sí. Y Adriana, su esposa, la cuñada de Noé. Sí. Adriana Luna. Sí, claro. Gran reportera ella, gran reportero Moisés. Sí. Y Noé hizo un papel extraordinario en la cámara. Extraordinario. Adriana, una tipaza. Es ese tipo de gente que le cae bien a todo mundo y que llega y que, vaya, me gusta cómo trabaja Adriana, realmente. Ilumina cuando llega. Sí. Y esa es una parte interesante. A ver, pregunta a los dos. ¿Cómo sintieron ustedes en sus gestiones? Porque hay 20 años de diferencia, ¿eh? 22. Sí, 21 y luego el tiempo después. ¿No? Bueno, ¿cómo sintieron ustedes el manejo de prensa y el trato de prensa? Primero contigo, arquitecto, y después tú, ingeniero. ¿Cómo vieron ustedes el manejo de prensa, sobre todo en sus momentos? Bueno, mira, yo te puedo decir algo. Para empezar, si tú tratas bien a las personas lo regresan tratándote bien, ¿no? Entonces, lo primero para mí era ser cortés, educado con las reporteras y los reporteros. Por otro lado, siempre informar con veracidad. Informar con prudencia y no andar opinando de cosas que no nos correspondían. Eso es grandioso. Dijiste la Biblia. No te metas en donde no te llaman. Sí. Y no dejar que te metan, porque muchos reporteros intentan. Sí. Nomás opinar de lo que es de nuestro gremio y de lo que es bueno para Guadalajara. Y la prudencia, muchas cosas que había que resolver, pues se pueden ver a lo privado y no necesariamente ventilarlas. Sí, porque a final de cuentas, pues ellos lo que necesitan es sacar la nota y a lo mejor esa nota te compromete o ya metiste al baile a alguien que pues no estaba en ese momento. Sí. ¿Tú cómo sentiste el manejo de prensa, ingeniero? Fíjate, Charlie, y a quienes nos escuchan, que para mí, yo fui muy afortunado porque mucha de la fuente recibió ese trato maravilloso de mi papá. Algunos de ellos fue su primera cobertura, la fuente empresarial a mi papá, y hoy todavía siguen ahí. Así que, pues había ese cariño y vieron, pues, supongo con nostalgia, pero también con gusto que había los mismos principios y valores de quien ahora entrevistaba, ¿no? Y la otra, y hay que decirlo, y ojalá me esté escuchando, pues el gran cariño que tiene Noé con la fuente, con las y los reporteros, que de entrada, el primer día que tuvimos roadshow de medios, pues te reciben con cariño. Entonces, yo te diría, apoyado en esos dos baluartes, mi padre y Noé,
La verdad es que tuve una muy buena recepción. Y siguiendo esta Biblia, que sí fue parte del recetario que llegué con mi libro debajo del brazo a la cámara. Sí, sí, sí. Bueno, yo me acuerdo que cuando invité a tu papá a este podcast, platicábamos de lo orgulloso que debía de sentirse él de que hayas terminado con, ahora sí que salida en hombros de Cámara de Comercio, y me dice, y yo no tuve nada que ver en su presidencia, en su elección yo no tuve nada que ver. Así que, pero tú, Javier, desde joven, yo me acuerdo que te veía muy, muy joven ahí en los pasillos de cámara, siempre te gustó y siempre anduviste tú ahí de consejero y trabajando y en comités y todo eso, ¿no? Sí. Sí, hay dos etapas muy claras. Esa primera etapa donde fui invitado como hijo de expresidente inmediatamente después a un par de consejos. Luego me alejé la verdad, muchos años por tema de trabajo y por una circunstancia de la vida regresé tocando la puerta apoyado por don Javier, con el presidente en turno, con quien estoy muy agradecido, don Francisco Beckman, que me permitió participar en el Comité de las Víctimas de Transporte Público. Ahí tuve el privilegio de conocer a don Fernando Topete Dávila, que me invita de vicepresidente. Y bueno, lo demás ya es historia y ya es pasado. Y pues dabas el perfil, Javier, ¿no? De sobra. Dabas ¿No? bien el perfil. Daba el gatazo, daba el gatazo. De hecho, fíjense que, y esto me hace recordar, este inquieto de Pepe Torre, es, ahorita está aquí en calidad de productor, él puede intervenir cuando quiera, porque como productor, en el momento en que él quiera, él puede intervenir. Pero fíjense que hay una cosa que no sé si ya la conocen, que se llama Clubhouse. Clubhouse es una nueva aplicación en donde se abren salones con un tema en específico y ese tema se va desarrollando. Lo interesante de este asunto es que no puedes entrar tú a Clubhouse porque quieras, sino que tienes que conocer a alguien y ese alguien te lo, te manda la invitación. Pues este hombre acaba de abrir un salón que se llama, ¿cómo se llama? El nombre es Veteranos contra Rookies, ¿no? Veterans for Rookies, o sea, veteranos para los novatos. Bueno, y esta pregunta también va para los dos. Creo que una de las virtudes que tiene Cámara es que ha sabido trabajar con gente de mucha experiencia, pero también le ha dado cabida a mucha gente joven. Y eso desde tu gestión, arquitecto. Sí. Mira, algo importantísimo y valiosísimo, de veras, que no tiene precio en la Cámara de Comercio, es la unión del presidente en turno con los expresidentes. Los expresidentes juegan un papel importantísimo en el plan de arropar, de apoyar al presidente en turno. Yo en lo personal estoy muy agradecido con varios expresidentes, muy, muy agradecido. Y también fíjate que la Cámara de Comercio es de las pocas instituciones que yo conozco que tiene memoria. La Cámara de Comercio no nació hace 131 años. Hay un antecedente de la Cámara de Comercio, lo que se llamaba el Real Consulado, en la época donde todavía estaban aquí los españoles. Y bueno, el Real Consulado nació también un poquito propiciado y apoyado por Fray Antonio Alcalde, increíble. Y en el momento histórico oportuno, que en su momento fue la entrada a Guadalajara de la modernidad. Curiosamente, la Guadalajara del siglo XIX entra a la modernidad cuando llega el ferrocarril a Guadalajara. La llegada del ferrocarril a Guadalajara, ahí a la estación que estaba por el rumbo del Templo de San Francisco, no donde está ahorita, fue un parteaguas. Sí. Hay una narración muy interesante de un escritor tapatío, de Manuel Caballero. Y bueno, la llegada del ferrocarril a Guadalajara y todo lo que implicó con la comitiva que venía de México, venía Porfirio Díaz, implicó que los tapatíos se sintieron que estaban entrando a un nuevo ámbito, estaban pasando a una nueva etapa.
y se movieron varios de ellos, entre ellos pues nuestro primer presidente, don Juan Somellera, más todos los que lo ayudaron, y hicieron que el Real Consulado, que en este caso la palabra consulado no tiene nada que ver con las representaciones diplomáticas, era una organización comercial. El Real Consulado se convirtió en la Cámara de Comercio. Entonces, en la Cámara de Comercio hay la historia y la memoria desde todas aquellas épocas, y todas las generaciones de presidentes que a mí me ha tocado conocer procuran honrar todo lo que viene desde atrás. Por darte un ejemplo, cosas que poca gente sabe, pero cuando la Revolución Mexicana y entró aquí Carranza, los carrancistas, y empezó a haber problemas de dinero, la Cámara de Comercio emitió billetes. Ah, mira qué interesante. Por cierto, dimos con él recientemente, gracias al trabajo que hizo Miguel Rojas, también un tipazo de Cámara de Comercio. En el archivo del Banco de México encontramos una reproducción de ese billete expedido por la Cámara de Comercio. Y es que fíjate que la Cámara de Comercio vio que los comerciantes estaban siendo afectados con los bilimbiques, que les llamaban a las monedas sin valor que traían los diferentes generalazos que andaban ahí peleándose por el poder. Y tristemente, porque yo a veces he reflexionado mucho y lo he visto mientras estábamos aquí con los generalatos, dándonos hasta con el balde, otros países estaban creando empleos, haciendo puentes, creando industrias, y aquí estábamos todavía a balazos. Construyendo rascacielos. Sí. Exacto. Exactamente. Entonces, ya te digo, hubo un momento en que la Cámara de Comercio expidió moneda y la gente le tenía confianza. ¿Y sabes por qué expidió moneda? Pues porque en la Revolución las actitudes de los generales hacían imposible el negocio. Fíjate, Charlie, un ejemplo vivo de esta memoria. En los primeros inicios de 1900 también hubo temas de la gasolina. Y la Cámara de Comercio en aquel momento trajo gasolina porque había mucha especulación. Entonces, cuando fue el gasolinazo de enero, pues de hace 2 años, conociendo esa historia, fue real el trascendido que salió de que estábamos buscando traer gasolina, fue real. Hicimos contacto con empresas en Estados Unidos para buscar traerla, precisamente porque había esa memoria. Lo que quizás la gente ve y recuerda es aquella foto donde salimos unidos, el sector productivo y social de Guadalajara, pero realmente había un trabajo para buscar traer gasolina en aquellos meses que fueron pues el augurio de cosas más apocalípticas que estamos viviendo. Sí, cuando Guadalajara sufrió apagones, la Cámara de Comercio creó la Comisión de Supervisión Eléctrica, que todavía funciona, y ha estado muy al pendiente de que Guadalajara tenga la energía que necesita para desarrollarse. La Cámara de Comercio fundó el Consejo de Colaboración Empresarial para toda la cuestión de urbanismo, mejoras, colectores. O sea, te digo, la Cámara de Comercio realmente ha estado muy metida a favor de la comunidad. Me acuerdo también hace unos, ¿qué serán? 5 años, que hubo una escasez de gas y bueno, pues todo el empresariado estaba muy preocupado porque hay muchas empresas que trabajan a base de gas. Sin duda. Yo, como decía mi padre, no hay nada que le sea ajeno a Guadalajara donde no está o estará la Cámara de Comercio con esta actitud de servicio a la comunidad, lista, presta y dispuesta para entrarle. Y con esas palabras me gustaría, Javier, terminar. El tiempo siempre es un poquito cruel y podríamos quedarnos aquí una buena parte de la noche, pero la verdad es que con esas palabras de que la Cámara de Comercio siempre está dispuesta a estar atenta a las necesidades, no solamente de los afiliados, sino también de la sociedad. Y yo aquí, y de manera personal, les digo una cosa, queridos amigos, si ustedes reciben la visita de un promotor de Cámara de Comercio, fíjense, a lo mejor pueden tomar la más pequeña, pero con eso tienen una serie de oportunidades y una serie de condiciones que les va a permitir subirse. Ahorita más que nunca necesitamos estar en todo. Necesitamos estar metidos en economía, necesitamos estar metidos en política, necesitamos estar metidos en sociedad en general, porque ahora sí que todos necesitamos de todos. Acabar pronto. Sí. ¿Verdad?
Queridos Javieres, arquitecto, muchas gracias por el esfuerzo de venir de carretera. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Y a ti, Javier, que bueno, pues nos hemos conocido en circunstancias muy parecidas a las de tu papá, pero ya no tanto como en aquella época. Yo estaba trabajando muy intensamente en la época de tu papá y ahora ya menos, pero la verdad de las cosas es que yo estoy muy agradecido con Cámara de Comercio por todas las cosas que me han permitido, cómo me han hecho crecer en lo profesional y eso se lo debo a gente como ustedes. Así que muchísimas gracias. Y nosotros como familia contigo, Charlie, y la Cámara también contigo. Tú, como te decía al principio, eres parte de esa historia de la Cámara que parece que no, pero que ahí está y que hoy le dan fisonomía, forma a Guadalajara, llena de gente maravillosa, talentosa, trabajadora. En fin, yo creo que Jalisco de veras es una cosa que se cuece aparte. Javier Orendain Martínez Gallardo, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Carlos. Javier Orendain, gracias. Javier Orendain de Obeso. Igualmente un abrazo para ti, Charlie. Felicidades, 50 fabulosos, y felicidades a Pepe volverlo a encontrar aquí. Y a todas y todos que tengan la oportunidad de vernos esta noche, o se darán la oportunidad de verlo ya que quede. Sí, qué bueno que lo mencionas. Tenemos también obra de Pepe Torre, tenemos un canal de YouTube. Dios los bendiga grandemente a los cuatro. Un fuerte abrazo, dice Perlita. Gracias. Tenemos un canal de YouTube en donde hemos venido. Ahí Pepe nos hace el favor de subir los programas y hemos platicado cosas. Por ejemplo, con Carlos González Lozano, que nos aventamos fiestas de octubre y Guadalajara 2020, y el día que a un presidente de la República le dijo que el Seguro Social no era para andar comprando equipos de fútbol, que compró el Atlante, ¿te acordarás, Javier? Bueno, y Napoleón, y recientemente nuestro querido amigo John Milton. Con John Milton vamos a hacer, ojalá tengan ustedes oportunidad, yo les aviso, vamos a hacer en un futuro cercano una hipnosis vía internet. Van a ver qué bien sale. Padrísimo. Muy bien. Pues a los dos, buenas noches. Mis mejores deseos. Que Dios los bendiga. Gracias a ustedes. Que viva Jalisco. Que viva Jalisco. Claro. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Pásenla bien. Gracias. Bye.